Amoroso y bendito Padre, venimos delante de ti esta noche, agradecidos por la oportunidad que nos das nuevamente de escuchar tu palabra. No solamente de eso, sino también de abrir nuestro corazón a ti, permitiendo así que tú hagas en nosotros lo que prometes hacer y lo que tú solamente puedes hacer. Bendice a aquellos que están tratando todavía de unirse esta noche. Y Padre, si hay alguien que va a querer usar la línea de teléfono, guíalo, Señor, en el camino que deben ir para que puedan recibir la bendición que estamos esperando de ti esta noche. Gracias, Señor, porque proteges tu palabra y la aplicas a nuestras vidas y nos das la inteligencia de lo alto para poder hacerlo. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a repasar los versículos de memoria. Esta vez vamos a repasar la primera mitad de la lista. Quiere decir que comenzamos con Juan 15:5. Y dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Tienen que ser las dos partes, ¿verdad? Este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer, nada. Y cuando allí dice nada, es porque es nada, nada. No hay absolutamente algo que nosotros podamos aportar o que podamos meritar o acreditar a nuestra cuenta, nada. Juan 5:30 nos demuestra y nos describe allí la situación de Cristo como humano, y él dice de sí mismo, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo juzgo, y mi juicio es justo, ¿por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Esa era la manera de hacerlo, y por eso él tuvo éxito, y nos dice, nos explica claramente para que nosotros tengamos el mismo éxito que él tuvo. Luego sigue Romanos 5:20, habla de la ley, del pecado y de la gracia. Y la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando allí dice que la ley entró para que el pecado abundase, la ley entró como una lupa para agrandar, para que nosotros pudiéramos ver exactamente todo el pecado que había en nosotros. Nos parecía que era muy poquitito o que no era nada, o que lo que teníamos no era pecado. Esa lupa de la ley entra y nos ayuda a ver con claridad lo que nosotros no podíamos discernir. Luego tenemos a Filipenses 2:5-8, la mente de Cristo, su manera de pensar. En español dice sentir, pero ese sentir quiere decir en la forma de pensar, de decidir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Él no pensó, bueno, el hecho de que yo soy Dios, tengo que reclamar y proteger mis derechos. No, él no tuvo ninguna de esos pensamientos o de esas actitudes. Él sabía que era Dios. Sin embargo, que dice luego en el siguiente versículo, dice, sin embargo, se anonadó a sí mismo. Anonadarse quiere decir que se hace nada. Nada. Se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, ¿qué más siguió haciendo? ¿Qué otros pasos dio? Dice también que hallado en condición como hombre, se hizo obediente. Perdón, se humilló a sí mismo primero. Se me pasó el orden. Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahí están 7 pasos hacia abajo. El que comenzó en la gloria, siendo Dios, siendo el creador, bajó y bajó hasta lo más profundo, con el propósito de rescatar hasta el último pecador que estuviera bien profundo en el pecado. Romanos 6:23 nos dice de nuestra condición como pecadores, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva
Una dádiva es un regalo, algo gratis, libre. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es cierto que paga es lo opuesto de regalo y muerte es lo opuesto de vida eterna, pero no por eso debemos dejar nunca la última parte que dice en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque sin Cristo Jesús, Señor nuestro, no hay vida eterna. Él es la fuente de la vida eterna. ¿Ok? Entonces hasta allí llegamos para la primera mitad y ahora vamos a pasar a los versículos de memoria de este capítulo en el cual estamos estudiando ahora. Y estos son sino Juan 14:27, las palabras de Jesús. Juan 14:27. Si ustedes tienen el capítulo impreso, lo encuentran en la página 158 del capítulo del libro. Si no, pues en sus Biblias, Juan 14:27. Cristo declara y dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Miedo es el denominador común de toda la humanidad. Todos tenemos miedo de una cosa o de otras. Todos tenemos ese fundamento básico del temor. El pecado trae eso, ¿no? La separación de Dios. Entonces, la única cosa que quita ese temor es solamente el amor de Dios, la paz que Él nos deja, Noten cómo Él dice, la paz os dejo, y luego recalca, mi paz, no solamente la dejo porque no la necesito, sino mi paz os doy. Es activo en lo que está haciendo. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y entonces el otro que agregamos también para este capítulo está en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Es un versículo bastante corto, pero bastante sólido en lo que nos enseña. 2 Corintios 5, 7. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Así que si no tenemos buena vista, si necesitamos usar nuestros lentes para todo lo que hacemos, o por lo menos para leer, no importa. O si está oscuro alrededor nuestro, no vemos la salida de la situación en que estamos, no tenemos que preocuparnos por eso, porque andamos es por fe, no por vista. El Señor nos lleva de la mano y no es necesario que nosotros usemos nuestra vista. Es más, debemos de dejar a un lado nuestra vista, porque cuando usamos nuestra vista nos vamos por el camino que creemos que es el correcto, solamente para terminar en destrucción. Entonces, una vez más, 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Y vamos a hablar un poco más de eso esta noche también. Entonces, vamos ahora al libro. Estamos en el capítulo número 11, titulado Palpando en busca de Dios. Y habíamos llegado hasta la página 149. En el último párrafo de esa página, quiero comenzar en la mitad del párrafo para que entremos en el tema del cual se va a desarrollar ahora. Comienza con las palabras si la humanidad, en la mitad. El párrafo comienza, su experiencia fue la misma que la nuestra, pero vamos a empezar a la mitad, si la humanidad. ¿Ok? Comienzo a leer. Si la humanidad cree solo lo que ve, es de extrañar que la gente elija lo que se ve más divertido con menos sufrimientos.
Podemos agradecer al Señor que Él ha tocado nuestros ojos, los ojos del entendimiento, ¿verdad? Con colirio, y podemos ver más allá del sufrimiento. Podemos ver que el cielo será suficientemente barato a comparación con los sufrimientos aquí en este mundo. Moisés se habría convertido en el gobernante del imperio más grande en aquel tiempo, si hubiera elegido el mundo, pero en su lugar eligió sufrir aflicción con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. En el versículo 26 del mismo capítulo 11 de Hebreos, dice, hablando de Moisés todavía, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros en Egipto, porque tenía puesta su mirada, ¿en dónde? En el galardón. Ahora, en el párrafo que le sigue ahí a esa cita, dice lo siguiente, y por eso nos consideramos cristianos, porque tenemos la mirada puesta en el galardón. Abran sus Biblias, por favor, en Génesis 15. Génesis capítulo 15. Es uno de los capítulos en cuanto a la vida de Abraham. Y vamos a encontrar allí un diálogo entre Dios y Abraham. Vamos a escuchar la parte con la cual Dios abre el diálogo. Génesis 15, versículo 1. Y dice, después de estas cosas, fue la palabra de Dios a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Noten cómo Dios comienza la conversación diciéndole, no temas. Puede ser porque se imaginaba, o nos podemos imaginar que tal vez al Dios empezar a hablar, Abraham puede haberse sobresaltado y entonces le abre la conversación diciéndole, no temas, no hay nada de que tengas miedo aquí. Pero también es necesario observar que esta no es la única vez que un ser celestial se dirige a un ser humano y lo primero que sale de la boca de ellos es, no temáis, no temáis. ¿Por qué? Como decíamos antes, el temor es una actitud muy común entre la humanidad. Y solamente el amor perfecto, como dice en Primera de Juan 4:18, solamente el amor perfecto echa fuera el temor. Pero entonces sigamos ahora leyendo lo que le dijo. Le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Me encanta la forma que lo dice en el inglés, porque dice, yo soy tu galardón único y grande. Y me gusta siempre pensar, si no hubiera lo que Dios nos ha prometido del cielo, con calles de oro, la ciudad santa, las mansiones, etcétera, etcétera. Si no hubiera eso, ¿amaríamos a Jesús de todas maneras? ¿Le serviríamos de todas maneras? Hermanos, la verdad es que si no le servimos, no porque querramos recibir algo de él o porque le tengamos miedo, si nuestra motivación es otra, que solamente la de amarle porque él nos amó primero, entonces lo estamos amando con una motivación errada. No podemos amarlo porque le tenemos miedo, porque al fin el enemigo nos va a presentar la manera de decir, bueno, ya estoy cansado, ya estoy cansada de tanto miedo. Si hago esto, me voy a morir. Si hago esto, voy a terminar destruida. Pues, ¿qué me importa? Dice la gente. Pues, me veré con eso después, por lo menos voy a gozar la vida ahora. ¿Quién gana allí? Gana el enemigo. Entonces, el miedo no es una motivación correcta, ni una motivación que dure. Tampoco lo es el querer lo que Dios nos promete. Porque si le estamos sirviendo por lo que Él nos promete, entonces el enemigo va
a traer algo que nos quede aquí bien cerquita. No tienes que esperarte hasta que venga Jesús y hasta que llegues allá. ¿Quién sabe cuándo será? Ahorita mismo, mira, si haces esto o si participas en esto, mira, tienes una casa, tienes un carro del último momento. Y entonces, como estamos yendo solamente por lo que queremos que Dios nos dé, decimos, pues verdaderamente, ¿qué me pongo a esperar lo de allá? Gozar lo que tengo aquí mismo. El enemigo sabe que esas motivaciones son fáciles para que él las voltee en contra nuestra y para nuestra destrucción. Pero aquí Dios le dice, yo soy tu galardón sobremanera grande. Entonces pensemos, ¿sí es Dios para nosotros nuestro galardón sobremanera grande? O pensamos, bueno, sí, Él es mi galardón, pero también junto con esto, Dios quiere, y yo creo que en lo que Dios ha hecho ya por nosotros y en la manera que nos ha demostrado su amor, yo creo que Él es el único que se merece ser nuestro único galardón. ¿Qué otro galardón vamos a querer que Dios, el que nos ha amado con un amor eterno? No hay otro que nos ame como Él nos ha amado. Entonces, volviendo a la lectura, en el libro, en la página 150, decía allí ese párrafo en que estábamos y por eso nos consideramos cristianos porque tenemos la mirada puesta en el galardón. ¿Quién es el galardón? No estamos mirando el galardón de la ciudad santa, sino Cristo Jesús. Él es nuestro galardón, Él es nuestro premio, Él es lo que queremos. Ojalá estimemos el reproche de Cristo como una riqueza mayor que lo que todo el mundo pueda dar. El versículo 27 de Hebreos 11 añade, por fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo a quién, al invisible. Eso es lo que dice 2 Corintios, ¿verdad? Que caminamos por fe, no por vista. Con los ojos de la fe vemos lo que vale la pena ver, lo que es invisible para el mundo, pero no para el cristiano, no para la fe. Los ojos de la fe pueden ver lo que el mundo no ve. ¿Quieres mantenerte firme? ¿Aguantar? Entonces aquí está nuestra respuesta. Tenemos que ver a aquel que es invisible. En el libro Testimonio para la Iglesia, volumen 5, en las páginas 612 y 613, el espíritu de profecía amplía profundamente la experiencia de Moisés. Y me gustaría que lo escuchemos con mucho cuidado porque hay mucho que aprender de este ejemplo. Podemos leer juntos, si ustedes tienen allí el capítulo impreso, podemos leer juntos, todos tienen su micrófono apagado. Moisés tenía un profundo sentido de la presencia personal de Dios. Paremos allí un momentito. Dice, sentido profundo. ¿Qué es un sentido? Tenemos 5 sentidos, ¿cierto? Él tenía un sentido de la presencia personal de Dios. Así que en todo, así que esto no era solo algo en su imaginación. Lo sentía en su ser, en su cuerpo. Siguiendo ahora del libro de Testimonios para la Iglesia, dice, no miraba solamente al futuro lejano, esperando que Cristo se manifestase en la carne, sino que veía a Cristo acompañando de una manera especial a los hijos de Israel en todos los viajes. El comentario ahora del predicador dice, él no veía a Jesús como lo hace el cristianismo de hoy, allá lejos, a 2000 años de distancia, muriendo en la cruz allá hace mucho tiempo. Él veía a Cristo allí mismo, con los israelitas, de una manera especial en el desierto. Siguiendo ahora la cita de Testimonios para la Iglesia, dice, Dios era real para él, siempre presente en sus pensamientos. Cuando se le interpretaba erróneamente,
cuando estaba llamado a arrostrar peligros y soportar insultos por amor de Cristo, los sufría sin represalias. Moisés creía en Dios como en aquel a quien necesitaba, a quien le ayudaría por causa de su necesidad. ¿Tienes necesidades? Bueno, ellas son tus requisitos. Cuando llegas a un lugar estrecho y necesitas ayuda, esa es la mayor seguridad que Dios te dará la ayuda que necesitas. Dios era para él un auxilio presente, sigue diciendo en la cita. Vayamos al Salmo 46:1. Salmo 46:1. Y me gusta señalar algunos de estos versículos a medida que los leemos, porque hay muchas veces que nos encontramos con personas que están pasando por situaciones difíciles, ya sea de una dificultad en la familia o en el trabajo o alguna enfermedad. Y es bueno tener algo que podamos compartir, que traiga aliento y ánimo a la persona. El Salmo 46:1 es un versículo tal, y sería bueno que lo anotaran o lo subrayaran o algo para tenerlo listo cuando lo vayamos a necesitar. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Señor, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esto era una de las cosas que le traía ánimo a Moisés, el pensar que en Dios él podía confiar. Estamos ahora en la página 151. Dice: mucha de la fe que vemos es meramente nominal. Escasea la fe verdadera, confiada y perseverante. Moisés confirmó en su propia experiencia la promesa de que Dios será galardonador de aquellos que le buscan diligentemente. Tenía respeto por la recompensa del galardón. En esto hay otro punto de la fe que deseamos estudiar. Dios recompensará al hombre de fe y obediencia. Si esta fe penetra en la experiencia de la vida, habilitará a cada uno de los que le temen y aman a Dios para soportar pruebas. Moisés estaba lleno de confianza en Dios porque tenía una fe que se apropiaba de sus promesas. Ahora la pregunta: ¿sabes lo que es apropiar por la fe? ¿Qué significa esa palabra, apropiar? Significa tomar la palabra de Dios y aplicarla a uno mismo. Yo busqué también algunos de los sinónimos y las definiciones de la palabra y encontré las siguientes definiciones. Apropiar quiere decir tomar posesión exclusiva. Tomar algo como propiedad. Adueñarse de algo. Y un sinónimo sería apoderarse. Así que cuando leemos que Moisés se apropiaba de las promesas de Dios, quiere decir que las tomaba como suyas propias, se adueñaba de ellas, se apoderaba de ellas, las tomaba como suyas, como una posesión exclusiva, en otras palabras. Así que sigamos ahora en ese párrafo. Moisés no vio lo que Dios había prometido como una bendición genérica para todos, sino que lo tomó personalmente y lo recibió en su propia experiencia. Eso es una cosa que me gustaría recalcar, porque es muy fácil para nosotros, leyendo la Biblia, sí, podemos imaginarnos los lugares de los cuales estamos leyendo, las personas, las acciones, el escenario, cómo están los paisajes, etcétera. Podemos imaginarnos eso al leerlo. Pero también existe una tentación, la tentación a pensar que todo esto es como quien está leyendo una carta de otra persona. Como si a mí me dieran una carta que le mandaron a Janet y me la dieran a mí para leerla. Me la dan para leerla y yo la leo, ay, sí, qué bonito dice, pero no creo que es para mí. Eso es para Janet.
y leemos la Biblia, sí, eso es, ok, en general. No, lo que está diciendo aquí es que debemos tomar las cosas como propiedad nuestra, apoderarnos de ellas, porque son individuales para nosotros en nuestra propia experiencia. También me gusta compararlo, como hay a veces que pensamos, bueno, las bendiciones de Dios son como una cobija que nos las pone encima a todos. Pero si estamos todos debajo de esa cobija, ¿qué hay si alguien ala la cobija más para un lado y quedan otros sin cobija? Pero no, las bendiciones de Dios no son en general para todo el grupo de la humanidad en una cobija. Son individuales, 100% para cada individuo. Así como el sol es. Cuando salimos afuera y está brillando el sol, si hay 10 personas, no quiere decir que cada persona recibe una 10ª parte del sol, ¿verdad? Cada persona recibe el 100% del sol. Así es como debemos ver y recibir las promesas de Dios. Seguimos leyendo entonces. Sigue ahora en la cita que estábamos todavía leyendo de Testimonios para la Iglesia. Dice, necesitaba ayuda. Oraba por ella, se aferraba a ella por la fe y entretejía en su experiencia la creencia de que Dios le cuidaba. Marque esas palabras. Él entretejía en su experiencia la creencia de que Dios le cuidaba. Me gustaría enfocarnos en eso durante este estudio. Siguiendo ahora en la cita, dice, creía que Dios regía su vida en particular. Veía y reconocía a Dios en todo detalle de su vida y sentía que estaba bajo el ojo del que lo ve todo, que pesa los motivos y prueba el corazón. Miró a Dios y confió en él, que él sería su fortaleza para llevarlo incorrupto a través de toda forma de tentación. Sabía que le había sido asignada una obra especial y deseaba, en cuanto fuese posible, cumplir cabalmente esa obra. Pero sabía que no podía hacerlo sin ayuda divina. Como decía el primer versículo de esta noche, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, ¿este lleva fruto? No, mucho fruto. ¿Por qué? Porque sin mí nada podéis hacer. Entonces aquí dice, él sabía que no podía hacerlo sin la ayuda divina. Moisés estaba consciente de eso, porque tenía que tratar con un pueblo perverso. La presencia de Dios bastaba. Y si no han subrayado nada, aquí hay algo que pueden subrayar. La presencia de Dios bastaba para hacerle atravesar las situaciones más penosas en las cuales un hombre pudiera ser colocado. Voy a repetir esa oración otra vez. Hay una palabra allí que me gustaría que miremos más de cerca. Dice, la presencia de Dios bastaba para hacerle atravesar las situaciones más penosas en las cuales un hombre pudiera ser colocado. Sabemos lo que es que algo baste. Quiere decir que es suficiente, ¿verdad? Entonces quiero que vayamos a 2 lugares más de la Biblia para que veamos allí qué dice la palabra de Dios en cuanto a esto de bastar o de ser suficiente. Vamos a 2 de Corintios 3 en el Nuevo Testamento, después de Hechos y Romanos, 1 y 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 3. Vamos a comenzar con el versículo 4. 2 de Corintios 3, versículos 4 y 5. Y ahí está en la pantalla, si alguien lo quiere leer de allí. Capítulos 3, versículo 4 y 5. Dice, y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es ¿quién? Es de Dios,
es de Dios. El apóstol Pablo nos recuerda que aunque hay muchas veces que pensamos, yo lo puedo hacer, eso es fácil, eso es uno de mis talentos, yo puedo hacerlo. No debemos nunca confiarnos en nosotros mismos, porque cuando pensamos que somos suficientes, allí mismo viene la caída. Igual que el apóstol Pedro cuando caminó sobre las olas y luego pensó que él solo podía hacerlo. Enseguida cayó y le tocó llamar a Cristo que lo levantara, que lo sacara. Entonces nos dice ya nuevamente, vuelvo a repetirlo, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Y en el mismo libro de Segunda de Corintios, el apóstol Pablo habla nuevamente de esto en el capítulo 12, versículos 9 y 10. El contexto de estos versículos es la insuficiencia, aparentemente era algo físico que Pablo califica como un aguijón en la carne. Nunca dijo qué era, no se sabe exactamente a qué se estaba refiriendo. Hay algunos escritores y escolásticos que piensan que puede haber sido un problema de los ojos a causa de la luz fuerte cuando él se encontró con Cristo en el camino a Damasco. Pero no sabemos, puede que sea eso o sea otra cosa. Lo cierto es que en el versículo 9 y 10, empecemos desde el 8, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí. Así que era algo por lo cual lo llevaba a él a orar, a la oración, a suplicar al trono de la gracia que por favor esto le fuera quitado. La respuesta en el versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. Ahí está la palabra bastar. Mi gracia es suficiente, en otras palabras. Bástate mi gracia. Porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, dice el apóstol Pablo ahora, comentando en cuanto a esa respuesta que recibió de Cristo, dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. Y luego en el versículo 10 continúa, por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo. Porque cuando soy flaco o débil, quiere decir esto, entonces soy poderoso. Porque cuando soy flaco, entonces el poder de Dios puede penetrar en mí, puede hacer lo que quiere hacer sin que yo se lo interrumpa. Su gracia es suficiente. Nosotros no somos suficientes, pero Dios sí es suficiente. Seguimos entonces ahora, página 151 todavía. La presencia de Dios bastaba para hacerle atravesar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos conocer que la presencia de Dios está siempre presente con nosotros. Volviendo a la cita del libro Testimonio para la Iglesia, sigue diciendo, Moisés no pensaba simplemente en Dios, lo veía. Dios era la constante visión que había delante de él. Nunca perdía de vista su rostro. Veía a Jesús como su Salvador y creía que los méritos del Salvador le serían imputados. Esta fe no era para Moisés una suposición, era una realidad. Esta es la clase de fe que necesitamos, la fe que soportará la prueba. En otras palabras, hermanos, ¿ustedes saben cómo se llama esa fe? Se llama la fe de Jesús. Es la única fe que está probada y reprobada, probada y comprobada. Esa no falla, esa no se cuelga, esa no se queda en debilidad, no nos deja botados, no se olvida, es la fe que persiste hasta el final. Seguimos leyendo. ¿Quién quiere esa experiencia? ¿Quiere esa fe que le permita soportar la prueba? Bueno, ¿cómo podemos obtenerla?
¿Cómo puedo saber que Dios está realmente presente conmigo? Los seres humanos somos muy lentos para tomar la palabra de Dios tal como es. Mas el tiempo se nos está acabando, ¿no es así? Necesitamos ser capaces de leer su palabra y aceptarla tal como la leemos. Página 152. Del devocional La fe por la cual vivo, página 125, se nos dice dónde está nuestra evidencia, porque eso es lo que queremos, ¿no es así? Algo concreto sobre lo que podamos poner nuestros ojos. Nuestro Salvador quiere que os mantengáis en íntima relación con Él, dice allí. Antes de seguir adelante, quiero que como parte de lo que estamos pensando y desarrollando allí, vayamos a Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Porque se nos está diciendo que Moisés no solamente pensaba en Dios, sino que lo veía. Dios era la constante visión de él. De eso es que habla Hebreos 12:2. Es un consejo para todo cristiano, ¿verdad? Dice, perdón, estaba en el 13, ahora sí. Puestos los ojos, ¿dónde? En el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Nuevamente, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Yo digo que si yo hubiera escrito o escribiera una versión de la Biblia, le aumentaría allí, no porque le aumentaría, sino porque ese es el sentido que hay allí. Puestos los ojos en el autor, el que sostiene y el consumador de nuestra fe. Porque no es que Dios viene, no es que Cristo viene y nos da un poquito de fe al principio, y viene y le pone la tapa al final y el resto nos toca a nosotros. No, Él es desde el principio hasta el final. El autor y el que sostiene y el que consuma o termina o perfecciona esa fe hasta el final. Allí era donde Moisés mantenía su vista, puesto los ojos en el autor y consumador de su fe. Seguimos donde estábamos en la página 152. Eso es lo que usted quiere y eso es lo que él desea. ¿Por qué él desea esto? Para que pueda haceros felices. Y eso es exactamente lo que tú también deseas, ¿no es así? Tú quieres ser feliz. Seguimos ahora en la cita de la fe por la cual vivo. Leamos juntos. Cuando Cristo derrama sus bendiciones sobre nosotros, debemos ofrecer agradecimiento y alabanzas a su santo nombre. Pero diréis, si tan solo pudiera saber que Él es mi Salvador. Bien, ¿qué clase de evidencia queréis? ¿Queréis sentir una emoción o sentimiento especial para probar que Cristo es tuyo? ¿Es esta una evidencia más sólida que la fe pura en la promesa de Dios? ¿No sería mejor tomar las benditas promesas de Dios y aplicarlas a vuestra vida, depositando toda vuestra confianza en ellas? Esto es fe. ¿Quieres la evidencia? La evidencia está exactamente ahí, en la Biblia. La puedes leer. Puedes escucharla cuando la leen. Ella tiene toda la evidencia que necesitamos. Solo tenemos que tomar esa evidencia como evidencia. Me encanta cómo Elena White le escribió allí. Bien, ¿qué clase de evidencia quieres? ¿Quieres sentir una emoción o sentimiento especial para probar que Cristo es tuyo? ¿Cuántas personas hoy basan su religión en sentimientos y emociones? ¿Cuántas iglesias se construyen sobre esta supuesta evidencia? Pero, ¿es más confiable que la palabra de Dios? Absolutamente no. No. Y allí está el peligro
de vivir y de confiar en lo que son las emociones y los sentimientos, porque es cierto que Dios nos creó con sentimientos. Él nos hizo, nos dio los sentimientos, pero los sentimientos no son un buen barómetro de lo que sentimos y de la experiencia que estamos viviendo, porque las emociones cambian también como la presión barométrica, ¿verdad? Ahorita está alta, luego ya viene la lluvia, y luego ya viene el sol, y luego pasan las nubes, y así estamos, y entonces vamos a estar para arriba y para abajo. Y cuando basamos nuestra espiritualidad, nuestra relación con Dios, la fe en Dios, la dependencia en Dios de nuestros sentimientos, entonces estamos para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. O también la comparo yo con las luces de Navidad, ¿verdad? Intermitentes. Ahorita prende y luego se apaga. Y luego prenden un poquito y vuelven y se apagan. Esa no es la fe que nos va a llevar a través de toda la prueba hasta el final. Entonces, el discípulo Tomás, ya es hora de terminar, podemos terminar allí, está comenzando un pensamiento nuevo, así que lo vamos a dejar hasta allí. Recordemos entonces que andamos por fe y no por vista, pero con los ojos de la fe podemos ver al invisible. Gloria a Dios. Entonces les invito a que nos postremos de rodillas para orar. Amante Padre Celestial, nos postramos delante de ti en agradecimiento por tus bendiciones. Señor, gracias porque nos das la habilidad de poder ver lo que con nuestros ojos ni nosotros ni nadie ni ningún otro humano puede ver. Gracias, Señor, por darnos también ese sentido de tu presencia con nosotros. Ayúdanos a creerlo, porque así es como entonces va a ser real para nosotros. Ayúdanos a vivir sabiendo que estamos ante tu presencia y que tú estás con nosotros en todo momento. No es una parte, una porción, un porcentaje de tu presencia para cada miembro de la humanidad. No. Eres el 100% para cada individuo. Tenemos tu atención indivisible, completa para cada uno. Gracias por amarnos tanto y gracias por ayudarnos a entender esta verdad que va a ser de mucha ayuda de aquí en adelante para nosotros en toda situación, Señor. Y así no le demos campo al temor, ni a la ansiedad, ni a la preocupación. En el nombre bendito de Jesús. Amén.